Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Las últimas palabras del ministerio público de Cristo en verso 35 y 36. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esto fue una advertencia en contra de dejar pasar la oportunidad para la salvación. Notemos la situación. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. El apóstol Juan nos explica por qué Cristo se ocultó y por qué los judíos se condenaron. Para poder entender, primero rehusaron creer y seguir la luz. Notemos los terribles resultados de rechazar continuamente la palabra de Cristo. Dice Juan 12 verso 37 al 41. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. En el verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Podemos ver que veían la evidencia de su condición divina. El verso 39. Dice: por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: debido a que sus corazones se endurecieron y sus ojos se cegaron. Por consiguiente, Dios dijo que no creerían, porque habían desdeñado su gracia. El profeta Isaías en 53 verso 1 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El profeta Isaías predijo su incredulidad en Isaías 6 verso 10. Dice: engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta, y haya para él sanidad. En su endurecimiento de corazones notemos que el apóstol Juan dice en 12 verso 40 dice: cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane. Podemos ver que el apóstol Juan está citando al profeta Isaías. Esto afirma que Dios ciegó los ojos y endureció los corazones de quienes persisten en rechazar a Cristo. Este versículo se halla 7 veces en la Biblia y siempre habla de juicio. Isaías 6, 10 y Mateo 13, 14 dice: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. El libro de Marcos 4 verso 12 dice: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan, y les sean perdonados los pecados. También podemos ver en Lucas 8 verso 10 dice: y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. El apóstol Juan en 12 verso 40, cegó los ojos de ellos, y endureció su corazón, para que no vean con los ojos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane.
En Hechos 28 verso 26 dice, ve a este pueblo, y diles. De oído oiréis, y no entenderéis. Y viendo veréis, y no percibiréis. Y en Romanos 11 verso 8 dice. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Lo que estamos notando es una advertencia continua que le recuerda a los inconversos a que no tomen a la ligera las oportunidades espirituales. Dice el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz. El profeta Isaías dice en 55 verso 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. En esto que hemos escuchado notemos que antes que Juan presenta el conflicto entre la luz y las tinieblas. La luz simboliza la salvación, la santidad, la vida, las tinieblas representan condenación, pecado, muerte. Juan habla de 4 clases diferentes de tinieblas. Tinieblas mentales. En Juan 1 verso 5 al 8 dice. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Y luego dice. Juan 1 verso 26. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Satanás ha cegado la mente de los pecadores. Veamos 2 de Corintios 4 verso 3 al 6. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No pueden ver las verdades espirituales. Las tinieblas morales. Juan 3 verso 18 al 21 dice. El que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Podemos notar que el inconverso ama el pecado y detesta la luz. Las tinieblas judiciales, en Juan 12 verso 35 al 36 dice. Entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas, no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Si los hombres no obedecen a la luz, Dios envía tinieblas y Cristo se oculta de ellos. Las tinieblas eternas que Juan menciona en Juan 12 verso 46 dice. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Permanecer en tinieblas, es vivir en el infierno para siempre. Lo que podemos notar es que Juan cita a Cristo en Juan 12 verso 42 al 50 diciendo. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió, y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto muestra por qué muchas personas rechazan la luz. Algunos lo rechazan por el temor al hombre. Dice Juan 12 verso 42 al 43. Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios.
En Apocalipsis 21 verso 8 dice: Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En Apocalipsis nos está dando una lista de la clase de personas que irán al infierno y dicha lista la encabeza a los que tienen temor. Dice Juan 12 verso 48. El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Cristo Jesús afirma que rechazar la palabra de Dios conduce a la condenación. La salvación viene a través de la palabra. Notemos que dice Juan 5 verso 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La misma Biblia que los hombres rechazan hoy será una parte de la evidencia en su contra en el juicio. Podemos notar que Juan cierra este capítulo con el ministerio público de Jesús. Nos recuerda una vez más que no tengamos en poco las oportunidades espirituales. La luz no siempre brillará, llegará el día cuando Cristo Jesús se ocultará de los que no se interesan en su salvación o su palabra. Proverbios dice en 1 verso 20 al 33. La sabiduría clama en las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar. ¿Y los insensatos aborrecerán la ciencia? Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. Y os haré saber mis palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis oír. Extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Sino que desechasteis todo consejo mío. Y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad. Y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis. Y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé. Me buscarán de mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría. Y no escogieron el temor de Jehová. Ni quisieron mi consejo. Y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Y serán hastiados de sus propios consejos. Porque el desvío de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, habitará confiadamente. Y vivirá tranquilo, sin temor del mal.